es difícil, pero trataré de ser breve. Tuve maestros en mi formación profesional que siempre me dejaron claro que tratar de analizar las normas y tratar de dominarlas no está su esencia en tan solo leerlas o explicarlas. Está en conocer la historia que originó la norma. Si no tenemos ese pedazo de información, no terminamos de comprender por qué la norma está como está ahora. ¿Sí ven? Nos pueden explicar muchas normas, nos pueden explicar muchos problemas que hay, pero como desconocemos parte de su antecedente, pues seguimos batallando en la comprensión de ella, ¿no? Como les comento, trataré de ser breve. Es mucho la información y es mucho la pasión que surge de tratar de tener tanta información, pero hay que empezar a escudriñar y empezar a dejarle pinceladas, buscando que en un próximo evento, en 2 o 3 meses, pasemos a la segunda etapa de la información. O sea, hoy dejamos unos inicios, buscando en posteriores ocasiones ir dejando mayor información hacia ustedes, si me permiten. No tenemos luz aquí arriba. ¿Se retiró el técnico? Bueno, iniciemos comentándoles, que en el aspecto histórico de la libertad religiosa en México, la discusión de este precepto, la libertad religiosa, en el seno del constituyente de 1987, para efectos de ubicarlos, en México se habla de 2 constituciones, una de 1857 y la que tenemos ahora, 1917. En la anterior, cuando se discutió el tema de la libertad religiosa, hubo una gran afluencia de opiniones. En su mayoría estaban en contra de la tolerancia de otros cultos que no fuera el culto católico. El pretexto de ello era que la profesión de diversas religiones rompería la unidad nacional. Interesante argumento, pero el que predominó en forma mayoritaria. Después de fogosas discusiones y pronunciamientos, los miembros del Congreso Constituyente del 87 declararon sin votación el artículo 5º del proyecto de la Constitución, habiendo acordado, no obstante, que se discutiría nuevamente tan pronto como la Comisión lo presentara en otros términos. Como dato de esto, no aconteció. O sea, jamás hubo una discusión y aprobación en materia de libertad religiosa en la primera Constitución. La consagración de la libertad religiosa, con las limitaciones concernientes instituidas en el artículo 130 y su ley reglamentaria, fue obra del Constituyente de 1917, el cual rompió con todos los antecedentes legislativos que se registraron en México. De esta manera, la Constitución del 17 viene a contribuir normativamente para el cabal desenvolvimiento de la personalidad humana al brindar al individuo una libertad que antes le estaba vedada. Vaya, si la Constitución del 57 no previó los aspectos de libertad religiosa, era muy poco lo que el ciudadano podía argumentar en relación a esa libertad. Hasta el 17, al contemplarlo el texto, ya el ciudadano puede ir pensando sobre qué aspectos están incluidos dentro del concepto de dicha libertad. Se incluye en la Constitución, en la sesión del 27 de enero del 17, cuando se analiza el proyecto del artículo 24 y 129. La libertad religiosa no pudo incorporarse explicativamente en el texto de la Constitución del 57 por la oposición que surgió dentro y fuera del Congreso. El famoso artículo 5º del proyecto de la Comisión Constituyente en aquel entonces fue objeto de ser tratado en el proyecto carrancista del 17. No quiero ahondarle mucho porque son datos históricos. Partamos de esta premisa. En una primera Constitución no estaba previsto este derecho.
Fue hasta 1917 donde ya se incorpora. Ahora bien, el artículo 129 fue presentado por la Comisión siguiendo muy de cerca el proyecto carrancista, aunque con importantes modificaciones. El proyecto del primer jefe señalaba la competencia exclusiva del Poder Federal para ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa, desde aquella constitución ya se decía, no más el gobierno federal puede entrar a la regulación en materia de libertad religiosa. O sea, no es competencia como en la actualidad, que es de materia federal la legislación y las autoridades locales son auxiliares en todo lo que tenga que ver con el aspecto del culto público. En materia de libertad religiosa, en la Constitución vigente, la libertad religiosa está consagrada como garantía individual en su artículo 24, que establece: todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias devocionales y actos de culto respectivo en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Todo acto religioso de culto público deberá celebrarse precisamente dentro de los templos, los cuales están bajo la vigilancia de la autoridad. El artículo 24 constitucional, además de declarar la libertad religiosa como profesión de creencias, consagra la libertad cultural en el sentido de poderse practicar en forma pública o de manera privada. El culto público es aquel acto al cual concurren o pueden concurrir, participan o pueden participar personas de toda clase, sin distinción alguna, según lo ha definido la Suprema Corte, o aquella ceremonia de cualquier clase que sea, que se le pido disculpas, es una transcripción de una tesis que es interesante. El fondo es: hasta la Corte ha entrado al análisis de los alcances de lo que es este derecho. El detalle es que la Constitución no define, nomás nos dice, tienes derecho a esto, lo puedes hacer así, pero no me define qué comprende. Ha sido la práctica lo que nos ha llevado a entender cómo es la manifestación de este derecho. Ya las recientes leyes ya han tratado de ir incorporando el ejercicio de este derecho, a irle dando las modalidades, como la pregunta que hacen ahorita. Al terminar esta exposición, creo que hay parte de la respuesta para ello. Constituyendo la libertad religiosa bajo dos aspectos: el contenido en un derecho subjetivo público, individual emanado de la garantía consagrada. Un derecho público subjetivo es lo que conocemos como garantías individuales. ¿Sí, man? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que en realidad el derecho está previsto como una garantía individual. Toda persona la puede ejercer. Es interesante analizarlo, porque esto va más allá de lo que podamos analizar en materia de instituciones o de congregaciones o de denominaciones o de iglesias, porque estamos hablando del derecho individual, el derecho que toda persona tiene a profesar un culto. ¿Voy dejando claro ese pedazo? La Suprema Corte de Justicia, según el artículo 24, consigna la libertad religiosa que, según la segunda sala de la Suprema Corte, o sea, en pleno, se refiere a libertad, a la libre posesión de una creencia religiosa y a la práctica de ceremonias devocionales o actos de culto
en los templos o en los domicilios particulares, y solo puede entenderse en el sentido de que todo individuo es libre de practicar las ceremonias o actos de culto religioso en los templos que existan abiertos al culto, de acuerdo con las leyes respectivas. El artículo 24 contiene dos tipos de libertades: la de conciencia y la de culto. La primera es la libertad de pensamiento. La de conciencia es: yo tengo derecho a creer en lo que yo crea. La libertad de pensamiento, pero específicamente referida a las ideas religiosas. Yo soy libre de creer lo que yo crea, lo que yo quiera creer en materia religiosa. Mientras que la segunda es la manifestación externa de la libertad. Durante la quinta época del Semanario de la Judicial de la Federación, la Corte señaló esto. Es interesante analizar. La quinta época es lo que la Corte ha resuelto de 1917 a 1932. O sea, no es algo nuevo. La Corte ya había dicho algo en aquella época. Una religión es un sistema de doctrina inspirada en el fundamental propósito de procurar la elevación moral de su adepto y su felicidad, principalmente ultraterrena. En cambio, el culto se constituye por las ceremonias y prácticas rituales que sirven para afianzar los postulados predicados por la doctrina, pero que no son la doctrina misma. ¿Alcanzamos a comprender la definición? O sea, la Corte ya le ha entrado a ese análisis, ya está aterrizado. El detalle es que cada vez vamos teniendo más normas y no hemos terminado de escudriñar lo que ya estaba. En cuanto a culto público, la primera sala de la misma Corte nos dice, según ejecutorias, que por acto de culto público debe entenderse todo aquel al cual concurren o pueden concurrir, participar o puedan participar personas de toda clase sin distinción alguna. Si del sentido gramatical se pasa al campo de la doctrina, se encontrará que ésta atribuye al término público igual extensión. Nos regresamos un poco. Debe entenderse todo aquel al cual concurren o pueden concurrir, participar o puedan participar personas de toda clase sin distinción alguna. Si del significado gramatical se pasa al campo de la doctrina, se encuentra que atribuye el término público igual extensión. Nos está diciendo la Corte en una definición es que si usted acude a hablar en lo que a relacionarse en lo que usted cree, ya estamos hablando de culto, sin tanto darle vuelta, ¿no? Ya nos había dicho que era el aspecto de la, ya nos había definido su culto, al llevarlo a culto público, si tengo derecho a creer en lo que yo quiera creer, y si yo acudo a un lugar a tener expresiones en lo que yo quiero creer, estamos hablando de un culto. En la ley reglamentaria del artículo 24, que es la ley de las asociaciones religiosas y de culto público, el primer artículo de esta indica que se trata de un cuerpo legal fundado en el principio histórico de la separación de la Iglesia y el Estado. A la vista de las previsiones del artículo 24 de la norma suprema, esto es la Constitución, el artículo 2 de la mencionada ley expone los derechos y libertades que en materia religiosa garantiza el Estado mexicano a favor del individuo. A saber, se tiene derecho a tener o adoptar la creencia religiosa que más le agrade y practicarla en forma individual o colectiva, los actos de culto o ritos de preferencia. Pero también se tiene derecho a no profesar creencias
creencia religiosa alguna. Abstenerse de practicar acto o rito religioso alguno. Y a no pertenecer a asociación religiosa alguna. Si vemos el alcance, la extensión de tener un derecho, a no ser objeto de discriminación, coacción o hostilidad por causas de creencia religiosa, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad, salvo en los casos previstos en esa misma ley o en los reglamentos aplicables. No ser obligado a prestar servicios personales ni a constituir por dinero o en especie al sostenimiento de asociación religiosa alguna. Hay temas que vamos a desarrollar posteriormente. La idea es que va a haber una memoria de esto, va a quedar en video. Estamos aportando premisas de inicio. Esperamos que en 2 o 3 meses tener otro evento donde pasemos a la segunda etapa de la información. Nos falta desarrollar los temas de la seguridad para la libertad religiosa, que son los que más se tienen en problema. Limitaciones a la libertad religiosa. Hay una tendencia muy fuerte a querer en un momento punir cualquier manifestación que se haga en relación a nuestras creencias, pero que vayan en contra de lo que otras personas creen, profesan o practican. ¿Sí va? Ahorita con los aspectos de los derechos de la diversidad, si usted manifiesta algo, se le está catalogando como homofóbico y ya están buscando que sea hasta delito. Que cuando en un lugar donde usted tiene su culto, usted manifieste a alguien y alguien diga, hey, me está agraviando usted. O sea, tenemos que analizarlo todo esto, es parte de la comprensión del derecho a creer en algo. Estamos ajustando la exposición que tiene Iván a material que estamos manejando para dejar de antecedente. Como dato, las asociaciones religiosas inscritas en la Secretaría de Gobernación, en el contexto de las iglesias en México, es diverso y amplio. Aunque la religión católica predomina en el país, cada vez más otras creencias se vienen abriendo paso y creciendo. Estos son algunos datos que nos pueden dar una idea de la amplia variedad de iglesias y asociaciones religiosas, dado que va en aumento. Según datos de la Secretaría de Gobernación, hasta el 15 de noviembre del 2006, ayer, había registradas 6.652, sé que anda en el doble, pero en aquel entonces se dividían así: 3.048 católicas, apostólicas y romanas, 1.744 pentecostés, 1.608 bautistas, 69 presbiterianas, 54 espiritualistas, 24 ortodoxas, 14 adventistas, 10 luteranas, 9 judías, 11 bautistas, 6 metodistas, 5 de la Luz del Mundo, 4 científico-cristianas, 4 corresponden a nuevas expresiones, 3 hinduistas, 2 de testigos de Jehová, 2 de krishnas, 2 islámicas, 1 anglicana, 1 de mormones y 1 más del Ejército de Salvación. Como número podemos calcularle con cuántas personas podemos intercambiar impresiones sobre lo que sería la idea de deliberar en materia de lo que es libertad religiosa. La exposición que preparó Iván tiene que ver con lo que ya ha resuelto la Corte en materia de lo que es el derecho que estamos analizando. Me lo llevo en el orden que lo tienes, ¿no?
opción de bajar o subir. ¿Se debe a qué? Algo le dice. Ya habíamos comentado, la Corte ya ha analizado sobre qué es lo que tiene vinculación con los aspectos de libertad religiosa. La Corte nos dice, el material va a estar a su disposición posteriormente, junto con video por YouTube. La Corte nos dice que hay una faceta interna en materia de libertad religiosa. Atiende a la capacidad de los individuos para desarrollar y actuar de conformidad con una particular visión del mundo en la que quede definida la relación del hombre con lo divino. ¿Qué nos está diciendo la Corte con sus bonitas palabras? Que en realidad la fase interna es ese aspecto que tenemos en nuestro interior de querernos vincular con Dios. En la fase externa, la dimensión o proyección externa de la libertad religiosa es múltiple y se entrelaza de modo estrecho en muchas ocasiones con el ejercicio de otros derechos individuales como la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de enseñanza. Una proyección típica y específica, pero en modo alguno única, que la Constitución menciona expresamente de la libertad de culto, que se refiere a la libertad para practicar las ceremonias, ritos, reuniones que se asocian en el cultivo de determinadas creencias religiosas. Vamos a tomarlo de esta manera. Una cosa es el derecho que yo tengo a creer en lo que yo quiera creer o a no creer en lo que yo no quiera creer. Y aparte son los derechos que tengo para practicarlo. Cuando habla sobre la libertad de expresión es cuando ya llevamos aquel derecho que tengo yo a tener una libertad de creencia, llevarlo a poder manifestar yo en lo que yo creo. Cuando hablamos de la libertad de reunión es, oye, pero no nomás se trata de que yo como individuo tengo derecho a creerlo, sino que tengo derecho a reunirme con otras personas que creen en lo que yo creo. La libertad de enseñanza está desde el momento del culto hasta todo lo que podemos recibir a través de evangelismo o a través de instituto. No nomás radica en que yo como sujeto tengo el derecho o tengo una libertad a profesar un culto específico, sino que se hace extensivo a expresarlo, a reunirme, a enseñarlo. Es interesante esto, porque cuando lo hacen extensivo, entramos al análisis de lo que están preguntando allá en la parte de atrás. Yo tengo un derecho a tener una creencia. En qué estructura me meta es otra cosa. Y qué problemas tengan las estructuras es otra cosa. El problema que tenemos en la mayoría de las reuniones que tenemos con ustedes es que quieren como encontrar un rasero o una fórmula exacta para tener respuestas siempre. Y no puedes tener una respuesta exacta porque el pasar del derecho a tener un culto al derecho de ya congregarte, tener reuniones y enseñar, ya entran otros cuerpos normativos. ¿Sí, verdad? Y cuando entran esos cuerpos normativos, nos tenemos que adecuar a la condición de cada grupo que decidió reunirse. La ley de asociaciones religiosas es un rasero para llevarlos a un término común de cómo el Estado quiere entenderse con ustedes. Si ustedes se constituyen y hacen estos principios, y hacen esto, y ponen su reglamentación de esto, y le da el mínimo en qué quieren reglas de manejo de dinero, cómo se reúnen, cómo
cómo rotan la autoridad entre ustedes. Con esto yo les puedo reconocer como una asociación para que traten conmigo. Pero en materia de libertad religiosa, no se ocupa constituirse en nada para ejercer el derecho de la libertad religiosa. Si usted lo tiene, haya congregación o no haya congregación, haya asociación religiosa o haya asociación civil o no, eso es un derecho que se tiene. Usted cae a ese modelo cuando usted quiere entrar a un trato con el Estado. O sea, para que el Estado le reconozca una personalidad y exista usted como asociación civil, asociación religiosa, sociedad anónima, capital barrial es una modalidad, ¿no? Pero tiene que tener una personalidad y esa personalidad se adquiere así, cumpliendo con lo que dice la ley. Usted puede ser un hombre de Dios, creer en algo, encontrar gente que se somete a su autoridad y usted está cumpliendo con su derecho a la libertad religiosa. El que se apega a usted, que está ejerciendo su derecho a reconocerle a usted una autoridad y van caminando. Ya cuando usted quiera tener personalidad para tener patrimonio, ahí sí, ya cambia un poco, pues. Hay personas que agarran la modalidad de asociación civil por comodidad o algo, hay personas que agarran la de la asociación religiosa, pero viene algo interesante que tiene relación con lo que preguntó el pastor ahí atrás. El modelo de las coberturas, a como ustedes lo preguntan, es difícil para contestarlo uno afuera porque uno quiere las figuras formales. La verdad que ustedes están preguntando a nivel espiritual. Nosotros damos respuestas a nivel legal. O sea, porque yo le diría, pues constitúyase una asociación, hacemos una absorción, una concentración, una unión o algo. Pero ustedes cuando preguntan no lo están preguntando así. O sea, la verdad es que cuando alguien tiene la calidad moral de respaldar a alguien en su autoridad, en lo evangélico, pues usted decide someterse a ello. No es porque le venga a dar la cobertura a la institución que traiga el otro. Hay personas que le dan cobertura a personas y no traen ninguna institución atrás. O sea, hay hombres con tanto testimonio que no traen una estructura atrás y sin embargo hay personas que se someten a ellos. ¿Sí lo vamos captando? ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de los aspectos de la fe, puede haber las coberturas que usted quiera. A final de cuentas estamos conociendo la autoridad de alguien y nos sometemos. ¿Cuál es el problema? Si usted me dice que quiere una cobertura de un organismo formal, es porque usted está pasando a ser miembro de algo en lo formal, pero no me lo mezcle con lo espiritual. ¿Sí estamos en eso? O sea, aceptamos que tal persona es una persona seria, es un excelente líder y tiene mucha autoridad para conducirnos, nos da cobertura y él trae, que si trae detrás una estructura formal, pues bienvenido, y si no, pues también sigue teniendo, para lo que andamos buscando, sigue teniendo él autoridad en las cosas. Tiene relación con esto que estamos mencionando, de las libertades, pues. La libertad religiosa la tienen todas las personas. El resto es qué es lo que vamos a analizar para las estructuras en que lo vamos a ejercer. Ha habido hombres de gran testimonio que han andado por el mundo evangelizando y levantando instituciones grandísimas y con mucha presencia en sus ciudades, y son personas que nunca tuvieron la cobertura de una institución. O sea, su nombre, su solo nombre y el respaldo que traía de Dios, con eso tenían para caminar. En ese contexto quiero que se analice esto, pues una cosa es lo que analizamos para nosotros someternos a las formas del Estado y que nos reconozcan, porque los ministerios no ocupan de nuestra conformación en AC o en AR para que se sirva. O sea, aquí se sirve haya o no AR o AC. ¿Estamos? O sea, cuando Dios te despierta a medianoche para ir a llevar café al hospital, no te preguntas si tienes RFC, si tienes Cluny, no, o sea, levántate y cúmplelo. Cuando queremos tener una presencia ante el Estado, cuando queremos buscar apoyos de personas que son personas serias, que son empresarios, que tienen estructuras, que generan riqueza y que ocupan ellos hacer ciertos gastos de apoyo social para efecto de tener beneficios en impuestos, es cuando sí tenemos que transformarnos en figuras
pues existentes, constituidas, formalizadas, inscritas, registradas, para poderle decir, oye, no nomás somos un grupo de personas que profesamos una fe o ejercemos nuestra libertad religiosa, sino que tenemos esta labor social, ¿sí? Que necesitamos tu apoyo. Estamos conformados de esta manera. Hay congregaciones que tienen más notorios sus ministerios que su culto. ¿Para qué ocupas una AR? Podrías hacerle AC a cada uno de sus ministerios, hacerles planeación estratégica y cosa y media. ¿Sí estamos? Sí, o sea, pastores que tienen un excelente trabajo haciendo obra y todo, pero tienen un culto pequeño, pero tienen mucha gente haciendo. O sea, esto es conocerlo para tomar lo que verdaderamente nos sirve. No se va a dejar de ser pastor por no tener una AR. ¿Estamos? No se va a dejar de adorar por no tener una AR. No se va a dejar de evangelizar por no tener una AR. Para efectos del trato formal con el Estado, sí ocupamos una AR. O sea, dejemos de ser la muchedumbre de buen corazón y pasemos ya a formas más serias cuando vamos. Pero también hay forma de cómo buscar que exista una sola organización y que esta sea la que se encargue del trato con el Estado. O sea, yo para efectos de mi culto no ocupo nada de otra formalidad. Pero para mi ministerio sí, acá nos vamos a meter en ello. Retomando lo analizado por la Corte, ya vimos libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de enseñanza, libertad de culto. Los cuatro los tenemos que analizar en forma separada y ver cómo nos van a afectar, porque con lo que se está dando en el entorno, en el aspecto cultural de nuestra ciudad, vamos a tener problemas en un determinado momento, inclusive con nuestra libertad de expresión. Vamos a tener problemas con nuestra libertad de culto, porque va a haber mensajes que no van a ser bien vistos por la comunidad, y la comunidad está viendo con miras de punición a todo lo que no le agrade. O sea, no anda buscando entenderse con lo que usted piensa, anda buscando cómo lo castiguen a usted para que ya no haga lo que a ellos no les interesa ver. Un poco de temas en relación con lo mismo. El artículo 1 de la Constitución nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales que México ha celebrado. ¿Qué me interesa de este mensaje? Todas las personas. Todo lo que estamos hablando ahora en materia de libertad religiosa tiene que ver con todas las personas. No tiene que ver con las estructuras o las formas en que estamos organizados. Como seres humanos tenemos ese derecho, y cada una de las personas que se nos ha acercado a congregaciones, a ministerios, es persona, tiene el derecho o la libertad religiosa, perdón. El artículo 24, todo hombre, ¿sí? No está hablando ni que crea en esto, o que no lo crea, o que tenga una R, o que tenga una... No, todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias devocionales o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penada. Ley de asociaciones religiosas, artículo 2. El Estado mexicano garantiza en favor del individuo, vamos, la libertad religiosa no tiene que ver con estructuras, tiene que ver con personas. Por eso la ley es muy enfática al decir toda persona, todo individuo, todo ciudadano, todo lo va delimitando al sujeto. Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, artículo 7. De conformidad con la ley y el presente reglamento, las iglesias y agrupaciones religiosas podrán obtener el registro. Dice podrán, no dice deberán. ¿Estamos? Sí. Podrán quiere decir si usted quiere. O sea, es que me urge tener una AR para poder... No, usted haga lo que hace, cuando ocupe verdaderamente para algo. Son contadas las cosas en las que la ley le exige un registro. Lo mencionó la contadora. Cuando tiene que ver con tener un canal de televisión, no un programa, un canal.
Cuando usted aspire tener un canal para transmisión de cosas relacionadas con el culto, ahí la ley dice, y si esas que necesitas tener, por lo demás no recuerdo algo donde se te exija tener una R. Las iglesias y agrupaciones religiosas interesadas en solicitar el registro, o sea, no dice, todas las asociaciones deberán solicitar el registro, dice, interesadas, o sea, si no te interesa, síguele caminando, sigue llevando la palabra, sigue sirviendo, sigue llevando bendición a donde vas. Las asociaciones religiosas podrán tramitar dichas, o sea, podrán, no deberán. He concluido con la exposición. Son dos cosas distintas. La libertad religiosa tiene que ver con los sujetos. Los aspectos de la ley de asociaciones religiosas va más vinculado con las instituciones que ejercen la libertad religiosa. En materia de derechos en el sujeto para la libertad religiosa es plena, todos lo tienen y nadie puede impedírselo. Y la autoridad no puede ejercer actos donde limiten o les restrinjan su libertad. En materia de asociaciones es otro análisis aparte. Tiene que ver con su voluntad de quererse conformar con una personalidad distinta a sus agremiados. Porque es el otro detalle. Una vez que usted se constituye, el Estado ya no lo ve como 1000 personas que profesan una fe. Lo ve como un solo ente, una AR. Agradezco su atención, espero haber dejado algunas pinceladas de detalles. Próxima reunión, que nos dice Iván que va a ser en 2 meses, 3 meses, vamos sobre la parte que sigue de esto. Tenemos el dato. En un principio, en el Estado mexicano, en nuestra primera constitución, ni siquiera se tocó el tema. Bueno, sí se tocó, pero se vio con miras de sacarlo y no incluirlo de libertad religiosa. Fue hasta el 17. Y específicamente hasta el gobierno de Salinas de Gortari, cuando se le reconoció personalidad a las instituciones. Es el otro pedacito que tenemos que revisar. Agradezco su atención.